En el teatro de operaciones del crimen organizado, la autoridad no siempre viste uniforme. A veces, los papeles se invierten, y quienes deberían imponer la ley terminan arrodillados, interrogados o suplicando por sus vidas. Esta no es una hipótesis, es una cruda realidad capturada en video. Hoy, veremos momentos escalofriantes donde la audacia del narcotráfico se elevó al punto de la burla directa, desafiando y humillando a las fuerzas del orden. Te damos la bienvenida. El conflicto entre los cárteles y las fuerzas de seguridad en Latinoamérica es una guerra asimétrica. No se trata solo de enfrentamientos a tiros, sino de una lucha por el control narrativo, por la imposición del miedo y, en ocasiones, por la humillación directa del Estado. Estas burlas no son actos de arrogancia vacía, son mensajes calculados, demostraciones de poder que buscan desmoralizar a los agentes y solidificar la influencia criminal sobre la población. En este video exploraremos diferentes escenarios, desde agentes sometidos a interrogatorio por criminales hasta persecuciones donde la vida de un policía no vale nada, y situaciones donde la autoridad se ve completamente rebasada por la furia narco. Para entender la verdadera magnitud de este desafío, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Lo que estás a punto de ver es la cruda verdad detrás de la fachada de orden y control. El sometimiento y la humillación de las fuerzas del orden por parte de las estructuras del crimen organizado representan uno de los símbolos más directos y aterradores de la erosión del Estado de Derecho en varias regiones de América Latina. Lo que podría interpretarse como actos aislados de violencia se revela, tras un análisis detallado, como tácticas de guerra psicológica y territorial diseñadas para proyectar el poder criminal, infundir terror y desmantelar la moral institucional. El caso de los policías sometidos en Jalisco es un ejemplo paradigmático de esta estrategia. Un momento de humillación absoluta quedó grabado en la memoria de la seguridad pública mexicana. Varios agentes de policía, que representan la autoridad del Estado en el terreno, tanto hombres como mujeres, fueron capturados y sometidos por sicarios. La imagen que se desprende de este evento, con los agentes arrodillados, las manos en la nuca en señal de rendición total, es un golpe demoledor a la dignidad de la institución policial. El interrogatorio que se desarrolla fuera de cámara, dirigido por un hombre cuya voz se escucha con autoridad intimidante, convierte la escena en un juicio sumario de la propia legalidad. El contenido del interrogatorio, centrado en obtener los nombres de sus comandantes y en establecer los supuestos lazos de los agentes con el cártel Nueva Generación, no es casual, es un doble ataque. Por un lado, desnuda la supuesta penetración del cártel en las instituciones. Por otro, obliga a los propios agentes a atestiguar, bajo coacción y terror, la corrupción que supuestamente los rodea. Este acto no es meramente una agresión física, es una declaración de que, en ciertos territorios y jurisdicciones, el poder real lo ostentan las estructuras criminales. La humillación pública de los agentes se convierte en un mensaje cifrado para múltiples audiencias. Para los otros miembros de las fuerzas del orden, es una advertencia escalofriante sobre las consecuencias de intentar interponerse en el camino del cártel. Para la población, es una confirmación de que la institución que debería protegerlos es tan vulnerable, o incluso más, que ellos mismos. El impacto psicológico de ver a los guardianes de la ley indefensos frente al crimen es incalculable y contribuye a la parálisis social y a la aceptación tácita de la soberanía criminal. La audacia de los narcotraficantes al someter a agentes de la ley a este tipo de escarnio público subraya un nivel de impunidad que se ha consolidado con el tiempo. La burla directa a la autoridad demuestra cómo la corrupción, el miedo y la intimidación se han infiltrado hasta la médula de las instituciones de seguridad. Esta infiltración deja a los agentes en una posición de extrema vulnerabilidad, donde la lealtad institucional se ve desafiada por el instinto básico de supervivencia. El destino final de estos policías, cuya información nunca fue aclarada por las autoridades, añade una capa más de terror. La incertidumbre sobre su paradero refuerza el mensaje de que el cártel puede disponer de la vida y el cuerpo de la autoridad sin enfrentar consecuencias inmediatas. Este vacío de justicia se convierte en un poderoso instrumento de control y terror en manos del crimen organizado. La burla en la carretera, actitud homicida y desprecio absoluto por la vida. La audacia y el desprecio por la vida de los agentes se manifiestan también fuera de los escenarios de guerra territorial abierta, incluso en operativos rutinarios de control de tráfico. El incidente ocurrido en Argentina durante un control de la policía caminera
ejemplifica cómo la determinación criminal para evadir la justicia se traduce en una actitud homicida pura y dura, burlando de la forma más cruel la integridad física del Estado. El suceso se desarrolló cuando un Toyota de color blanco fue detenido para una inspección de rutina. Al descubrir droga, lo que debería haber culminado en una detención se transformó en un acto de violencia extrema. En un intento desesperado por escapar, el conductor no dudó en atropellar a uno de los policías, pero su acción criminal escaló rápidamente, revelando un desprecio absoluto por la vida humana. A otro agente, el conductor lo arrastró colgado del volante del vehículo. La imagen mental de un agente de la ley arrastrado a velocidades demenciales por la ruta durante 6 kilómetros, mientras el vehículo se desplaza sin control, es el epítome de la burla cruel a la autoridad y a la seguridad pública. No es solo un intento de fuga, es una exhibición de poder y una negación total del valor de la vida de la gente. El acto de arrastrarlo y, finalmente, arrojarlo a la carretera es una forma brutal de deshumanización. Las autoridades no dudaron en calificar el hecho como de una actitud homicida, reconociendo la intención de matar que subyace a la acción. Este incidente en la carretera expone varios puntos críticos. En primer lugar, la ferocidad y la falta de moral de los narcos, que ante la posibilidad de perder su mercancía o su libertad, no dudan en recurrir a la violencia extrema y desproporcionada. En segundo lugar, y quizás lo más importante, revela la fragilidad de la vida de quienes se encuentran en la primera línea del enfrentamiento con el crimen organizado. Un control rutinario se convierte en una ruleta rusa, donde la ventaja tecnológica y la determinación criminal de los delincuentes a menudo supera la preparación y el equipo de los agentes. La supervivencia del policía, aunque afortunada, no minimiza el trauma físico y psicológico que persiste, un testimonio silente de la batalla diaria entre el orden y el caos. El mensaje transmitido es claro: la vida del agente de la ley no tiene valor cuando interfiere con los negocios del narcotráfico. El caos en Culiacán. La toma de la ciudad como burla territorial. La burla del narco a la autoridad se escala a la dimensión territorial cuando las organizaciones criminales demuestran su capacidad para neutralizar la funcionalidad de una ciudad entera. Un acto que se asemeja a una toma de rehenes a escala urbana. El enfrentamiento entre el ejército mexicano y civiles armados, presuntamente del cártel de Sinaloa, en la zona de Jesús María, cerca de Culiacán, es un ejemplo de manual de esta táctica. El objetivo primario de los criminales era claro: impedir la llegada de refuerzos militares y obstaculizar la capacidad del Estado para montar una respuesta organizada. La táctica utilizada fue la de orquestar bloqueos masivos y violentos que paralizaron por completo las principales vialidades de la región. El modus operandi fue aterradoramente simple. Quemaron autobuses de pasajeros, camiones de carga y camionetas. Esta acción generó un caos vial y un clima de terror que se extendió rápidamente por toda la ciudad. Esta táctica no puede ser simplificada como una mera estrategia de escape o defensa. Es, esencialmente, una burla calculada a la capacidad del Estado para controlar su propio territorio. Al incendiar vehículos civiles y sembrar el caos en las arterias principales de la vida urbana, los narcos envían un mensaje claro de que poseen la fuerza y la voluntad para desarticular la vida social y económica de una ciudad a voluntad. La burla radica en la ostentación de que, a pesar de los recursos militares y policiales del Estado, los criminales pueden tomar el control de facto de una ciudad, paralizar el transporte y las comunicaciones, y burlarse de las autoridades que se ven imposibilitadas de restablecer el orden de inmediato. Hemos visto la humillación directa y el desprecio absoluto por la vida de los agentes, pero la burla del narco a veces escala hasta la guerra total, donde la autoridad es superada en número y armamento. Si este análisis te parece crucial, déjanos un me gusta para seguir exponiendo estas realidades. En México, la ciudad de Culiacán, Jalisco, es tristemente famosa por sus episodios de violencia narco, donde los cárteles han demostrado su capacidad para desafiar y burlarse del poder del Estado. Un ejemplo de esto son los llamados narcobloqueos. La población, en este escenario, se convierte en un instrumento de presión y una víctima colateral de esta demostración de fuerza. Al quedar atrapados en el fuego cruzado y el caos, los ciudadanos experimentan de primera mano la soberanía temporal del cártel. Los comerciantes se ven obligados a bajar sus cortinas, las escuelas se vacían y el miedo se convierte en la única moneda de cambio.
La capacidad del crimen organizado para someter la vida cotidiana de miles de personas se convierte en la prueba más contundente de la debilidad estructural del Estado en esas regiones, consolidando la percepción de que el verdadero poder reside en manos de quienes actúan fuera de la ley. Las consecuencias de estos ataques son devastadoras. Las estaciones de policía, símbolos del orden, son destruidas, dejando a las comunidades sin presencia institucional. Esta violencia sistemática no es un fin en sí mismo. Es un medio para proteger el motor económico de estos grupos, el cultivo de cocaína. Al exhibir su poder destructivo y la capacidad de aniquilar a las fuerzas del orden, los grupos disidentes consolidan su dominio sobre los territorios de cultivo y tráfico. El ciclo se cierra. La violencia genera terror. El terror garantiza el sometimiento, y el sometimiento permite que el negocio de la droga siga floreciendo, financiando el próximo ataque y la próxima burla a la autoridad estatal. La desesperación de esos agentes en el Carmelo es un recordatorio de que la batalla por el control territorial y la dignidad institucional está lejos de ganarse. Desde interrogatorios humillantes hasta persecuciones suicidas, pasando por bloqueos masivos y gritos de auxilio ignorados, estos casos son una ventana a la cruda realidad donde el narcotráfico se burla de la autoridad. Estas acciones no son incidentes aislados, sino parte de una estrategia calculada para sembrar el miedo, desmoralizar a las fuerzas del orden y consolidar el control sobre vastos territorios. Mientras los gobiernos luchan por contener esta marea de violencia, estas grabaciones y testimonios quedan como un recordatorio de que el poder del crimen organizado es un desafío constante y brutal. Si este análisis te ha parecido revelador y necesario, suscríbete a nuestro canal y comparte este video para que más personas conozcan la cruda realidad de esta guerra. Gracias por acompañarnos.